¿Has oído hablar de los samaritanos? Este pueblo fue considerado una de las mayores abominaciones por los judíos, muchas veces, evitado incluso por los extranjeros. Pero, ¿cuál es el origen de este odio? ¿Qué hizo que los samaritanos fueran tan despreciados por la sociedad de la época? Es lo que vas a descubrir en el vídeo de hoy. El término, buen samaritano, es frecuentemente utilizado para describir a alguien que ayuda a los demás, pero pocos saben realmente quiénes fueron los samaritanos. Si estás dispuesto a conocer los secretos de las historias bíblicas, no olvides suscribirte para seguir descubriendo con nosotros todos estos misterios. Sin más demora, vamos al vídeo para entender el origen de los samaritanos. En la Biblia, los samaritanos eran un grupo de personas que vivían en la región de Israel. Después de la conquista asiria, sobrevivieron hasta la época de Jesús y aún existen en número limitado en la actualidad. La Biblia cuenta diversas historias sobre los samaritanos, y el odio entre judíos y samaritanos es un tema recurrente en los evangelios. Es necesario volver a los días de los reyes de Israel. Después de que el rey Salomón gobernara a los israelitas, su hijo Roboam tomó actitudes imprudentes en el siglo X a.C., lo que llevó a la corrupción y pecado en ambos reinos. Roboam, al negarse a aliviar las cargas impuestas por su padre Salomón, provocó la división del reino de Israel en dos partes, el reino del norte, conocido como Israel, y el reino del sur, conocido como Judá. A pesar de las advertencias de los profetas enviados por Dios, como resultado, Dios advirtió que serían conquistados por otros pueblos. El reino del norte fue peor que el del sur, con un linaje de gobernantes perversos que se desviaron de las leyes divinas y promovieron prácticas idolátricas. En el 722 a.C., el reino del norte de Israel cayó ante los asirios y muchos israelitas fueron llevados a Siria como cautivos, pero algunos permanecieron en la tierra y se casaron con extranjeros. Estas personas, mitad judías y mitad extranjeras, se conocieron como samaritanos. Esta mezcla étnica y cultural provocó tensiones significativas, ya que los samaritanos adoptaron costumbres y creencias religiosas que divergían de las tradiciones judías, creando así una identidad distinta que los judíos consideraban una herejía. En el 586 a.C., el reino del sur de Judá cayó ante el imperio babilónico. Cuando los muros de Jerusalén fueron derribados, el templo fue destruido y los muros de la ciudad demolidos, los primeros registros bíblicos de los samaritanos se encuentran en los libros de Esdras y Nehemías, que datan del siglo V a.C., cuando el imperio persa reemplazó a Babilonia como potencia regional. En esa época, Nehemías, un judío devoto y líder comunitario, consiguió permiso del rey persa para reconstruir Jerusalén y sus muros. Sin embargo, los samaritanos locales se opusieron vehementemente y crearon problemas para Nehemías y su equipo de trabajo, intentando sabotear los esfuerzos de reconstrucción. Este conflicto fue el inicio de un largo periodo de enemistad entre judíos y samaritanos, consolidando aún más las diferencias y el odio entre ambas comunidades. Antiguamente, Samaria era la capital del reino del norte de Israel. Tras la caída de Israel, la región de Samaria quedó situada en el centro de lo que solía ser el reino del norte. Durante la época de Jesús, Samaria se encontraba estratégicamente ubicada entre Galilea al norte y Judea al sur, lo que la convertía en un punto de encuentro y conflicto entre diferentes culturas y religiones. Actualmente, la región de Samaria se encuentra en el norte de Cisjordania, donde algunas centenas de samaritanos aún viven y siguen su fe basada en el Pentateuco y en el monte Gerizim. Los judíos, debido a una serie de factores, en primer lugar, eran considerados una mezcla de israelitas espiritualmente corruptos y extranjeros paganos que habían creado una religión que los judíos consideraban una herejía. Los samaritanos, por su parte, tenían su propio centro de adoración en el monte Gerizim y su propia versión única de los 5 libros, el Pentateuco, mientras rechazaban los escritos de los profetas y las tradiciones judías. Además, los samaritanos se consideraban los verdaderos descendientes de Israel y preservadores de la verdadera religión, mientras consideraban el templo de Jerusalén y el sacerdocio levítico ilegítimos. Esta divergencia doctrinal y ritual llevó a una profunda desconfianza y hostilidad mutua que persistió durante siglos. Cuando los judíos regresaron para reconstruir Jerusalén bajo la guía de líderes como Nehemías y Esdras, los samaritanos se opusieron abiertamente a los esfuerzos de reconstrucción, argumentando que Jerusalén no era el único lugar sagrado y que el monte Gerizim era, en su opinión, el verdadero centro de adoración.
Esta oposición no solo dificultó la reconstrucción física de la ciudad, sino que también simbolizó una resistencia más amplia a la autoridad y las tradiciones judías. Esto llevó a más hostilidad, pues las dos sectas fueron establecidas en la tierra en oposición una a la otra. Para los judíos, un samaritano era más despreciado que un gentil, ya que los samaritanos eran vistos como mestizos que habían contaminado la verdadera religión. Estas diferencias teológicas e históricas crearon una división profunda y duradera entre judíos y samaritanos en tiempos de Jesús. ¿Quién fue el buen samaritano? Jesús solía enseñar lecciones espirituales por medio de parábolas o historias. Una de sus parábolas más famosas es la del buen samaritano, encontrada en Lucas 10, 25-37. Un experto en la ley se levantó para poner a prueba a Jesús y preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Cuando Jesús devolvió la pregunta a él, tuvo que decir que la ley declaraba que una persona debía amar a Dios y amar al prójimo como a sí mismo. Sin embargo, el experto, confundido, quería justificarse. Entonces preguntó, ¿y quién es mi prójimo? En Lucas 10 y 29, a esto Jesús respondió con una parábola. En respuesta, Jesús dijo, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó cuando fue atacado por ladrones. Ellos lo despojaron, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Sucedió que un sacerdote estaba bajando por la misma carretera, cuando vio al hombre, pasó por el otro lado. Así también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado. Pero un samaritano, mientras viajaba, llegó donde estaba el hombre, cuando lo vio, se compadeció de él. Se acercó a él, vendó sus heridas vertiendo aceite y vino, luego lo puso en su propio animal, lo llevó a un albergue y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al dueño del albergue, diciéndole, cuídalo. Cuando regrese, te reembolsaré cualquier gasto extra que puedas tener. En Lucas 10 y 37, el buen samaritano. Entonces, ¿no era una persona real? Era un símbolo, un hombre religioso que quería limitar quién era su prójimo y así justificarse. En cambio, Jesús cambió la pregunta y utilizó el trasfondo del odio de los judíos por los samaritanos para mostrar que todos eran sus vecinos, incluso aquellos considerados enemigos. Jesús preguntó, ¿cuál de estos 3 te parece que fue el prójimo del hombre que cayó en manos de los ladrones? El experto en la ley respondió, el que tuvo misericordia de él. Jesús le dijo, ve y haz lo mismo. En uno de sus viajes, Jesús pasó por Samaria y se detuvo cerca de un pozo para descansar. Una mujer samaritana vino a buscar agua y Jesús le pidió que le diera un poco de agua. La mujer se sorprendió, pues judíos y samaritanos no se relacionaban. Pero Jesús le ofreció una agua viva que saciara su sed espiritual. Durante la conversación, Jesús habló sobre la vida personal de ella y cómo había tenido varios maridos. La mujer quedó impresionada con la sabiduría de Jesús y preguntó, ¿cuál era la forma correcta de adoración, si era de los judíos o de los samaritanos? Jesús respondió que lo importante era adorar a Dios en espíritu y en verdad. La mujer, entonces, se dio cuenta de que Jesús era un profeta y mencionó que esperaba la venida del Mesías. Jesús le dijo que él era el Mesías. Esto llevó a muchos samaritanos a creer en él. La conversación con la mujer samaritana mostró que Jesús vino para inaugurar una nueva era en la que la forma correcta de adoración no estaría más limitada a un lugar específico o tradición, sino a una relación personal con Dios en espíritu y en verdad. Jesús tuvo muchas interacciones con los samaritanos porque demostraba cuidado por todos, especialmente por los pobres y marginados. Aunque el mundo los rechazaba, Jesús los aceptaba y no se preocupaba por la opinión de los líderes religiosos. Enseñó que el Evangelio es para todos, no solo para los justos sino también para los pecadores que necesitan arrepentirse. La historia de los samaritanos es desafiante, pues fueron oprimidos y odiados por los judíos debido a su religión idólatra mixta. Sin embargo, el Evangelio trajo esperanza para Samaria y los creyentes esparcieron el mensaje por todo el mundo después de la muerte, resurrección y ascensión de Jesús. Cuando Felipe predicó en Samaria, muchos fueron sanados y la ciudad se llenó de alegría. La historia de Samaria nos recuerda que no importa quiénes somos o de dónde venimos, podemos encontrar buenas nuevas a través de Jesucristo. ¿Te gustó conocer más sobre los samaritanos?
Para comprender mejor la complejidad de la relación entre judíos y samaritanos, es esencial profundizar en los antecedentes históricos y culturales que perpetuaron el conflicto. Después de la caída del reino del norte de Israel ante los asirios, los samaritanos resultaron de la mezcla entre los israelitas que permanecieron en la tierra y los pueblos extranjeros traídos por los asirios para repoblar la región. Esta mezcla étnica y cultural provocó tensiones significativas, ya que los samaritanos adoptaron costumbres y creencias religiosas que divergían de las tradiciones judías. Su centro de adoración en el monte Gerizim, en lugar del templo de Jerusalén, fue visto como una herejía por los judíos, lo que agravó aún más las tensiones entre ambos grupos. Además, los samaritanos desarrollaron su propia versión del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, que incluían diferencias significativas en los relatos y las leyes religiosas. Estas diferencias doctrinales llevaron a una desconfianza profunda por parte de los judíos, quienes consideraban que los samaritanos habían corrompido la verdadera religión de Israel. Este conflicto religioso se vio exacerbado por factores políticos y sociales, creando una división que persistió durante siglos. Durante el periodo del Segundo Templo, los samaritanos y judíos intentaron reconciliar sus diferencias, pero los esfuerzos fueron infructuosos. La reconstrucción del Templo de Jerusalén bajo la guía de Nehemías fue un punto de inflexión que acentuó la rivalidad, ya que los samaritanos intentaron interferir y sabotear los esfuerzos judíos, lo que llevó a una mayor hostilidad y separación entre ambas comunidades. Esta división se mantuvo firme hasta la época de Jesús, cuando el odio y el desprecio entre judíos y samaritanos alcanzaron su punto más álgido. En la sociedad judía de la época, los samaritanos eran vistos no solo como religiosos diferentes, sino también como traidores y mestizos que habían contaminado la pureza étnica y espiritual de Israel. Este desprecio se reflejaba en la vida cotidiana, donde los samaritanos eran evitados y marginados socialmente, lo que perpetuaba el ciclo de odio y desconfianza. La parábola del buen samaritano de Jesús fue una respuesta directa a estas tensiones, desafiando las normas sociales y religiosas al mostrar compasión hacia alguien considerado enemigo por la sociedad judía. La figura del buen samaritano representa una lección profunda sobre la misericordia y el amor al prójimo, independientemente de las diferencias étnicas o religiosas. Al elegir a un samaritano como el héroe de su parábola, Jesús rompió con los prejuicios de su audiencia y les mostró que la verdadera bondad y compasión no están limitadas por las divisiones sociales o religiosas. Esta enseñanza revolucionaria subraya la importancia de ver más allá de las etiquetas y prejuicios para reconocer la humanidad compartida y la necesidad universal de ayuda y compasión. Además, la interacción de Jesús con la mujer samaritana en el pozo de Jacob profundiza aún más este mensaje de inclusión y universalidad. A través de esta conversación, Jesús desafía las barreras culturales y religiosas, ofreciendo un modelo de adoración que trasciende las divisiones tradicionales. Al enseñar que la adoración verdadera se basa en una relación personal con Dios en espíritu y en verdad, Jesús redefine el concepto de comunidad y pertenencia, abriendo el camino para una espiritualidad más inclusiva y accesible para todos, sin importar su origen o antecedentes. La influencia de Jesús en Samaria no se limitó a sus enseñanzas. Después de su muerte y resurrección, el apóstol Felipe llevó el Evangelio a los samaritanos, donde su predicación resultó en milagros y sanaciones que consolidaron la fe de muchos en la región. La historia de Samaria se convirtió en un testimonio viviente de cómo el mensaje de Jesús podía superar las barreras más profundas y transformar incluso a aquellos que habían sido rechazados y despreciados por la sociedad dominante. Hoy en día, aunque los samaritanos son un grupo pequeño, su legado perdura como un símbolo de reconciliación y compasión. La historia de los samaritanos nos enseña que las divisiones humanas pueden ser superadas a través del amor y la comprensión mutua, y que la verdadera espiritualidad reside en la capacidad de ayudar y cuidar a los demás, independientemente de sus diferencias. Para profundizar aún más en la historia de los samaritanos, es interesante observar cómo su identidad y cultura se han mantenido a lo largo de los siglos. A pesar de las persecuciones y la marginación, los samaritanos han logrado preservar sus tradiciones religiosas y culturales únicas. Su adoración en el monte Gerizim, considerada por ellos como el verdadero lugar santo en lugar de Jerusalén, es un testimonio de su firmeza en mantener su fe y prácticas distintivas. Este compromiso con su identidad ha permitido que, a pesar de su reducido número, los samaritanos continúen existiendo hasta nuestros días, manteniendo vivas las tradiciones que los diferencian de los judíos y de otras comunidades circundantes. Además,
la relación entre judíos y samaritanos ha evolucionado con el tiempo. Aunque históricamente estuvo marcada por el odio y la desconfianza, en la actualidad, hay esfuerzos por parte de ambas comunidades para reconciliarse y superar las antiguas rencillas. Iniciativas interreligiosas y culturales buscan fomentar el entendimiento mutuo y celebrar las similitudes más que enfocarse en las diferencias. Estos esfuerzos reflejan una transformación social y espiritual que invita a un diálogo más abierto y respetuoso entre diferentes grupos religiosos y étnicos. La historia de los samaritanos también nos ofrece una perspectiva valiosa sobre la resiliencia y la adaptabilidad humana. A lo largo de los siglos, los samaritanos han enfrentado innumerables desafíos, desde conquistas extranjeras hasta intentos de asimilación forzada, pero han mantenido su identidad y fe intactas. Esta resiliencia es un ejemplo inspirador de cómo las comunidades pueden sobrevivir y prosperar a pesar de la adversidad, preservando su patrimonio cultural y religioso para las futuras generaciones. Además, es fascinante explorar cómo la figura del samaritano ha trascendido el contexto histórico y bíblico para convertirse en un símbolo universal de bondad y compasión. La parábola del buen samaritano ha sido reinterpretada en numerosas ocasiones en la literatura, el arte y la cultura popular, sirviendo como una poderosa metáfora para la empatía y el altruismo. Este legado cultural demuestra el impacto duradero de las enseñanzas de Jesús y cómo una simple historia puede influir en la moral y los valores de innumerables personas a lo largo de los siglos. Para aquellos interesados en la arqueología y la historia antigua, la región de Samaria ofrece un campo fértil para el descubrimiento y la investigación. Las excavaciones arqueológicas en esta área han revelado vestigios de la antigua civilización samaritana, incluyendo templos, inscripciones y artefactos que proporcionan una ventana al pasado de este pueblo único. Estos hallazgos no solo enriquecen nuestro entendimiento de la historia religiosa y cultural de la región, sino que también destacan la importancia de preservar y estudiar los sitios históricos para mantener viva la memoria de comunidades como los samaritanos. Finalmente, la historia de los samaritanos nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la fe y la identidad religiosa. En un mundo cada vez más interconectado y diverso, las lecciones de los samaritanos sobre la aceptación y la comprensión mutua son más relevantes que nunca. Nos recuerdan que, a pesar de nuestras diferencias aparentes, todos compartimos una búsqueda común de significado, propósito y conexión espiritual. Al aprender de la historia de los samaritanos, podemos inspirarnos para construir un futuro más inclusivo y compasivo, donde la diversidad religiosa y cultural sea celebrada y respetada. La figura del samaritano en la Biblia no solo nos enseña sobre la compasión, sino también sobre la importancia de derribar barreras y prejuicios. En tiempos modernos, donde las divisiones sociales y culturales siguen siendo prominentes, la lección del buen samaritano resuena con fuerza. Nos desafía a actuar con bondad y empatía hacia aquellos que son diferentes a nosotros, a no dejarnos llevar por los prejuicios históricos o culturales que nos separan de nuestros semejantes. Además, la historia de los samaritanos y su relación con los judíos ofrece una rica área de estudio para teólogos, historiadores y estudiosos de la Biblia. Las diferencias en las prácticas religiosas, las disputas históricas y las interacciones narradas en los evangelios proporcionan un contexto profundo para entender las enseñanzas de Jesús y el impacto de sus parábolas en la sociedad de su tiempo. Esta comprensión nos ayuda a apreciar aún más la radicalidad y la profundidad de las enseñanzas de Jesús sobre el amor y la compasión universales. También es relevante considerar cómo la percepción de los samaritanos ha cambiado a lo largo del tiempo. En la antigüedad, eran vistos con desprecio y hostilidad, pero con el paso de los siglos, su imagen ha sido reinterpretada y valorada en contextos religiosos y culturales diferentes. La historia del buen samaritano ha sido adoptada por diversas tradiciones religiosas y movimientos sociales como un ejemplo de la virtud de la misericordia y la ayuda desinteresada, demostrando cómo una historia puede evolucionar y adaptarse para transmitir valores universales a través de diferentes épocas y culturas. Por otro lado, la existencia actual de los samaritanos en Cisjordania es un recordatorio tangible de la continuidad de las tradiciones antiguas en el mundo moderno. Aunque su número es pequeño, su presencia persiste como un testimonio de la resistencia cultural y la dedicación a sus creencias y prácticas religiosas. Los samaritanos contemporáneos mantienen viva su herencia a través de rituales, festividades y una comunidad unida, preservando una parte importante de la historia religiosa de la región. En el ámbito académico,
El estudio de los samaritanos ha contribuido significativamente a la comprensión de las dinámicas interétnicas y religiosas en el antiguo Israel. Investigaciones arqueológicas y análisis de textos antiguos han proporcionado insights valiosos sobre cómo los samaritanos construyeron su identidad y cómo interactuaron con las comunidades judías y otras poblaciones circundantes. Estos estudios no solo enriquecen nuestra comprensión histórica, sino que también ofrecen lecciones sobre la importancia de la identidad cultural y religiosa en la formación de las sociedades humanas. Además, la historia de los samaritanos nos enseña sobre la importancia de la reconciliación y el perdón en las relaciones humanas. A pesar de siglos de conflicto y odio, las enseñanzas de Jesús sobre el buen samaritano invitan a una reflexión sobre cómo superar las divisiones y construir puentes de entendimiento y cooperación. Este mensaje de reconciliación es especialmente relevante en el contexto actual, donde las tensiones sociales, religiosas y culturales continúan desafiando la cohesión y la armonía en muchas sociedades alrededor del mundo. La narrativa de los samaritanos también resalta la capacidad humana para el cambio y la evolución moral. La transformación de un pueblo marginado y despreciado en un símbolo de bondad y altruismo es una poderosa ilustración de cómo las percepciones y actitudes pueden cambiar radicalmente a través de las acciones y enseñanzas de individuos influyentes. Esta capacidad de cambio es un recordatorio de que, aunque las divisiones y los prejuicios pueden estar profundamente arraigados, siempre existe la posibilidad de superar el odio y promover la comprensión y el respeto mutuo. En resumen, la historia de los samaritanos es una rica fuente de enseñanzas y reflexiones sobre la naturaleza humana, la fe, la identidad y la compasión. Nos invita a mirar más allá de las diferencias superficiales y a reconocer la humanidad compartida que nos une a todos. Al estudiar y comprender la historia de los samaritanos, no solo ampliamos nuestro conocimiento histórico y religioso, sino que también nos inspiramos a vivir de acuerdo con los valores de empatía, inclusión y amor al prójimo que Jesús nos enseñó a través de sus parábolas y acciones. Además, la influencia cultural y religiosa de los samaritanos ha dejado una huella significativa en diversas tradiciones y prácticas espirituales a lo largo de la historia. Su resistencia a la asimilación cultural y su firme adhesión a sus propias creencias les ha permitido preservar una identidad única a pesar de las presiones externas. Este fenómeno es un testimonio de la importancia de la autodeterminación cultural y la preservación de las tradiciones frente a la hegemonía dominante. La historia de los samaritanos también ofrece lecciones valiosas para las relaciones interétnicas y interreligiosas contemporáneas. En un mundo donde la diversidad cultural y religiosa es cada vez más prominente, las tensiones y conflictos similares a los que enfrentaron los judíos y samaritanos en la antigüedad siguen existiendo en diversas formas. La parábola del buen samaritano nos enseña que la compasión y la empatía deben prevalecer sobre los prejuicios y las diferencias, promoviendo una sociedad más inclusiva y armoniosa. Por último, la historia de los samaritanos es un recordatorio de que las identidades culturales y religiosas son dinámicas y en constante evolución. A través de los siglos, los samaritanos han adaptado sus prácticas y creencias para sobrevivir y prosperar, demostrando una notable capacidad de adaptación sin perder su esencia. Este equilibrio entre adaptación y preservación es crucial para cualquier comunidad que busque mantener su identidad en un mundo en constante cambio. Gracias por acompañarnos en este viaje fascinante a través de la historia de los samaritanos, un pueblo cuya resiliencia y significado en las enseñanzas de Jesús nos inspiran hasta hoy. La parábola del buen samaritano no solo es un llamado a la compasión, sino una invitación a derribar barreras y prejuicios. En un mundo dividido, las enseñanzas de Jesús nos recuerdan que todos somos prójimos, y que el amor al prójimo no tiene fronteras. Si disfrutaste este vídeo y quieres aprender más sobre historias bíblicas que transforman, no olvides suscribirte, darle me gusta y compartirlo con tus seres queridos. Déjanos tus comentarios sobre qué parte de la historia te impactó más. Para finalizar, recordemos una poderosa cita, ama a tu prójimo como a ti mismo. Marcos 12:31. Amén.